Hola, buenos días. Vamos a seguir con el capítulo 3, la percepción inocente, la sección 2, los milagros y la percepción verdadera. Los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando habla de la envidia, no existe envidia sana, envidia podrida, poca envidia, mucha envidia. Cuando sentimos envidia, la sentimos completa. Puede ser que algunas personas nos inspiren en mayor o menor grado, pero sentimos la envidia completamente. Es una manera totalmente inclusiva de los conceptos. Dice, no admite grados. Hay una cosa que llamó la atención a la maquetadora de mi diccionario, porque había extraído algunas frases del diccionario para poner en la portada, en la contraportada, y una de ellas era una que decía: lo que no es amor es asesinato. Me la cambió. Puso: lo que no es amor es miedo. Pero va en esta línea. Las dos son frases del curso, pero a mí, yo había elegido por la fuerza que tenía: lo que no es amor es asesinato. No hay términos intermedios. Cuando yo digo esa palabra de lo que no es amor es asesinato, que aquí todos somos asesinos, de la manera que el curso nos dice, porque el amor aquí pues está, esto es como está. Entonces, esto es lo que se quiere decir, que este curso no admite grados. Y es muy bien que sepamos dónde estamos siempre, para no andar discutiendo si son galgos o podencos, de si es mucho, si es poco, si yo no tenía intención de tenerlo. Los conceptos básicos de este curso no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de los opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo o nada, como posibilidades compatibles. Es imposible concebir la luz y la oscuridad. No pueden entenderse en función de sus opuestos. Estos conceptos son completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o la oscuridad. La esperanza que tenemos aquí los que vivimos en este mundo es poder disfrutar de lo que nos gusta de este y cambiar lo que no nos gusta, o sea, y traer el cielo en esas partes que no nos gustan. Pero corta por lo sano y dice: es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que comprendas, hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Tenemos que decidir a favor de Dios completamente, y no el 60% y el 40% a favor del mundo. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. Mira lo que dice, esto es estupendo. No te puedes comprometer 100% con la oscuridad o con la nada. Dice, no hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Todos aquí hemos experimentado algún momento de santidad. El curso habla en otro, más adelante, habla del residuo bendito que tú nunca pudiste cortar con el Padre. Si hubieras podido cortar con el Padre, hubieras desaparecido. De ahí el residuo bendito que habla el curso y que aquí lo cita de otra manera. Nunca puedes hacer un compromiso total con la oscuridad. Si tú te casaras completamente con la oscuridad y cortaras el cordón umbilical con el Padre, cosa que no se puede hacer porque un pensamiento no puede abandonar su fuente, tú te hubieras sencillamente desaparecido. Entonces dice esto tan bonito, dice, no hay nadie que haya vivido con la oscuridad o con la nada, no hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede.
No podemos negar completamente la verdad, porque es que desapareceríamos, no nos moriríamos, desapareceríamos. Espero que se entienda. La inocencia no es un atributo parcial. Estamos hablando de que los conceptos son completos. Hemos empezado diciendo que los conceptos básicos no admiten grados. Entonces la inocencia no es un atributo parcial y no es real hasta que sea total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no la use para todo. Cuando tú actúas con inocencia para todas las cosas y se vuelve universal, entonces se convierte en sabiduría. Y ahora habla de la percepción. Dice, la percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre lo que existe. Es decir, la percepción, una vez que se ha educado, porque la percepción pertenece al ámbito del ego, una vez que se ha educado, la percepción puede ver la verdad. Y entonces no ver el mundo, no ver las ilusiones, no ver los cuerpos, algo que desde aquí ni nos imaginamos. La percepción verdadera o inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Nunca percibimos falsamente, nunca percibimos lo que va a cambiar. Lo que nace, crece y muere. Nunca percibimos las ilusiones. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Cuando no tienes confianza en lo que va a hacer alguien, míralos adentro, qué cantidad de veces estamos diciendo, no me fío de este va a llegar tarde, este no va a ser capaz de sacar esto adelante. Dice, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser este un marco de referencia basado en el milagro. Si tú ya piensas que va a ser una catástrofe la actuación de alguien, dice, difícilmente puede ser este un marco de referencia basado en el milagro. ¿Cómo nos va metiendo el curso poco a poco? Esa característica de nuestra mente de que es cuántica, de que ella obtiene lo que desea obtener y lo que piensa. Si piensas mal de una persona, no vas a esperar una buena reacción y no la va a tener. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. Esa falta de confianza pertinaz impide que el milagro se manifieste. Nosotros cerramos la puerta al milagro con nuestra mala opinión de esa persona, con su mala actuación. El milagro percibe todo tal como es. Ojo, tal como es, no tal como lo vemos con los sentidos. El milagro percibe todo tal como lo ve el Cristo, no como lo vemos nosotros. No entra a formar partido de un bando o de otro bando, sino como lo ve el Cristo. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Lo ha dicho muchas veces, que solo lo que Dios crea o lo que creas tú en unión con su voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. La verdadera creación, la creación que está de acuerdo con la voluntad del Padre y la del Hijo. Dice, los inocentes no sufren de una percepción distorsionada, ellos solo ven lo verdaderamente creado. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. Este fue uno de los párrafos que yo anduve buscando durante mucho tiempo, porque yo anduve buscando dónde apareció por primera vez el miedo, dónde apareció por primera vez la culpa.
Y lo dice en alguna otra parte más, pero aquí es uno de los momentos en los que lo dice. Probablemente sea el primero, porque el otro no recuerdo yo de haberlo leído. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. Ahí fue donde arrancó el miedo a Dios. Porque creímos que hemos usado nuestra mente, que fue un regalo que Él nos dio, para crear sin su consentimiento. ¿Veis esto? Cuando el Hijo de Dios, ese fragmento de la mente del Hijo de Dios, se quedó dormido, se quedó abstraído con un pensamiento de que quiso que Dios lo amara con un amor especial, de que quiso ser el padre de su padre. Lo he dicho más veces, pero hay que repetir esto, que eso fue el comienzo del cisma, que no comenzó, pero que el Hijo pensó que había comenzado. Dice, cuando tú te diste cuenta de que tú podías disfrutar de aquello que te había negado el Padre, porque tú te imaginaste ser el padre de tu padre, tú creaste, entre comillas, otro padre para que te sirviera, para hacer con él otro tipo de vida diferente de la del cielo. Cuando tú te diste cuenta que habías usado la mente que Dios te dio para crear a sus espaldas, fue que apareció el miedo a la voluntad de Dios, cuando creíste eso. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. Cuando tuvimos la constancia y nos creímos lo que estábamos viendo delante de nosotros como real, dijimos, qué fuertes somos, he desobedecido al Padre. Y ahí apareció por primera vez el miedo. La mente solo puede quedar falsamente cuando cree que no es libre. En algún momento el Hijo creyó que no era libre cuando su padre le dijo que no interesaba que el padre creara al Hijo y el Hijo creara al Padre, que no interesaba que la creación se convirtiera en un bucle. Y ahí debió de pensar que no era libre y empezó a crear falsamente. Estas cosas son un poco complicadas de entender. Si no se entiende, le dais al play y le dais la vuelta, porque es importante que esto se acuerde. Nosotros empezamos a crear falsamente cuando creíamos que no éramos libres. Nosotros, en nuestra creación, habíamos dicho sí al Padre con las características que le había dicho. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo. Pues no podrás estar separado de ti, separado de mí. Unió la voluntad del Padre a la del Hijo para siempre. Y el Hijo le contestó, sí, Padre. Nosotros nacimos aceptando la condición de unir nuestra voluntad a la del Padre, con lo cual la única libertad que podemos nosotros tener es cumplir nuestra voluntad, que es la misma que la del Padre, porque fue por nacimiento. Pero en un momento determinado el Hijo pensó que no era libre porque tuvo una propuesta al Padre que el Padre no aceptó, y él pensó que no era libre, y a partir de ahí empezó a crear falsamente. Una mente aprisionada, una vez que ya te crees que no eres libre, una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada. ¿Por quién? Por sí misma. El Hijo dormido se pensó que había perdido la libertad, que la tenía que conquistar de otra manera. ¿De quién fue la creencia del Hijo? No fue del Padre. El Padre no intervino en esto en absoluto, porque el Padre siguió amando a su Hijo y viéndole de todas las maneras posibles, hermoso y perfecto, porque así lo era. Dice, está por lo tanto limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Cuando te sales del amor y entras en el miedo a Dios, todas estas cosas pasan. Dice, ser uno es ser de la misma mente o voluntad. Ser uno es ser de la misma mente o voluntad. Ser uno es ser un siamés de mente. Tienes la misma mente. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. El cielo es la armonía entre lo creado y el Creador.
Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Todos estamos recordando aquí la última palabra de Jesús en el Evangelio que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, en ese momento, dice, al hacer esto, la mente despierta de su sueño, recuerda a su Creador. En la Biblia dice, y expiró y murió. Allí fue cuando resucitó. Que los cronistas dijeron ha muerto hoy, pero allí fue donde él resucitó y su cuerpo para él desapareció, y para los demás que creíamos en la muerte, vimos un muerto. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Recordar que Jesús, la última palabra de las 7 palabras de la cruz, que hay un sermón fantástico que dicen los curas, la última: Padre, te encomiendo mi espíritu. Al hacer eso la mente despierta. Ahí fue donde despertó. Que nosotros decimos desde aquí que murió, porque todos nosotros que estamos muertos, no podemos ver más que muerte. Pero el protagonista, que se había dado cuenta completa del sueño, Jesús tenía su mente parcialmente despierta, pero en ese momento aceptó despertar completamente. Su función en el mundo había acabado. Lo dijo usando esas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Al hacer esto, la mente despierta del sueño y recuerda al Creador. Toda sensación de separación desaparece. Perdió la sensación de separación con el Padre, porque ya no tenía cuerpo. El Hijo es una parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles, porque todos estos son una mente y una sola voluntad. Desde aquí es imposible imaginarnos que haya una sola voluntad. Tan dividida que está la voluntad en el mundo. A uno le gusta la carne sin sal, al otro con mucha sal. Uno no toma carne, el otro solo toma carne. Hay tanta división en la voluntad que pensar que haya un estado en el que todos sean una misma voluntad y sea soportable, pues esto es un recorrido que tenemos que hacer. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles, pues estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Esto desde aquí dice que es el misterio, pero el misterio de la Santísima Trinidad ni se sabe qué es ni se sabe plantear. Pero viene desde aquí a ser esta parte misteriosa que es el cielo. No podemos entender que allí, que el amor solo se extienda a lo que es como Él. Cuando aquí en el mundo estamos buscando y le llamamos amor a algo que nos complementa a nosotros y que estamos allí para rapiñar una cosa y venderle mercancía podrida nuestra a cambio de algo que nosotros valoramos. En el cielo el amor se extiende sobre lo que es como Él. Aquí te vas a juntar con alguien que es como tú, que no le puedes robar nada, que no te puedes aprovechar de él para nada. No. Entonces ese es el misterio. El misterio es todo lo que hay en el cielo. El misterio es pensar que 2, 3 seres compartan la misma mente y la misma voluntad. ¿Dónde vas tú con eso? Pero eso es lo que hay aquí. Y no importa que lo comprendamos o lo podamos entender solamente intelectualmente, lo metemos en la mente, que hace su efecto metido en la mente. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la misma voluntad, todos y la misma mente. Pero esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad de aquí, pero en el cielo faltan las creaciones. Así que sería, no sé cuál sería el de que tiene cuatro personas, Trinidad, cuatrinidad, yo ni sé. Pero es que tampoco 4, es que nuestras creaciones tienen a su vez creaciones. Todos tienen la misma mente y la misma voluntad. Puede parecer un aburrimiento, pero desde aquí. Pero ese es el misterio y eso es lo grande de esto. Ese propósito único, yo espero no liaros la cabeza más de la que ya la tenemos, pero yo algunas veces me callo y no doy toda la información, pero no sé por qué me he liado aquí a darla. Pues ahí se queda. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. ¿A qué se entiende? Este propósito único, tener una sola mente y una sola voluntad, crea perfecta integración y garantiza la paz con quien vas a discutir si tiene la misma voluntad que tú.
Esa es la paz de Dios, que en otro momento dice que supera todo razonar. ¿Dónde vas a entender esa paz? En la que no hay la posibilidad de que alguien discrepe lo más mínimo, porque ese tiene la misma voluntad que tú. Y desde aquí nos parece un aburrimiento. Yo durante mucho tiempo pensé que la paz era una cosa aburrida. Era una cosa de asilos, de balnearios, y a mí me pareció durante mucho tiempo que estaba muy bien hablar de paz, pero ¿qué quieres que te diga? Sin embargo, cuando entendí que la paz se caracterizaba por el gozo y más cosas, entonces empecé a darme cuenta que no tiene nada que ver la paz que hay aquí, que se parece a los muertos, que cuando alguien muere decimos descanse en paz, válgame Dios. ¿Cómo nos va a gustar la paz? Sin embargo, la paz en el cielo es otra vez, es una armonía diferente y un gozo completo. Esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes. Hemos dicho que los inocentes eran los que veían la verdad. Los inocentes son los que ven que solo hay una voluntad y gozan con ello y reconocen que esa voluntad la tienen compartida con el resto de los hermanos, para que se les vaya poniendo la cabeza en otro lado. Dice, pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en lugar de defenderse de ella. Defienden la percepción verdadera, lo que ve la creación. Hemos dicho anteriormente que la percepción verdadera solo ve la creación. Dice, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen deseo de atacar. ¿Qué lección es esta de la expiación? Cada vez que se haga la expiación voy a darle. La expiación es la lección que nos dice que lo que es errático no existe ni tiene consecuencias. La expiación es la facultad del Espíritu Santo que nos va a dar una percepción en la cual lo que no está creado no existe ni tiene consecuencias. La expiación deshace el error de la percepción y pasa de ser la percepción errada a la percepción recta, porque no ve nada que no esté creado y no consiente que haya represalias por lo que no está creado. A base de decirlo se nos quedará a todos en la mente. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. Cuando Él aparezca o lo percibamos, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él. Mira lo que introduce el curso en esto. Cuando Él aparezca y entre paréntesis sea percibido, Él nunca desapareció. Nosotros éramos los que no lo veíamos. Él, el Espíritu, el Padre, ponle lo que quieras, el Cristo. Cuando Él aparezca, es decir, sea percibido, porque nunca dejamos de estar con Él. Seremos como Él, pues lo veremos tal cual. Este párrafo último es un párrafo que me gusta mucho. Dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas. Vaya, tampoco hay que ser listos. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. A veces el curso dice cosas que parecen una perogrullada, pero es que no dice ninguna. Pone claro que la manera de corregir las distorsiones es dejando de creer en ellas y poniendo nuestro interés en la verdad. Parece sencillo, pero no es lo que venimos haciendo. La manera de corregir las distorsiones, lo que nos parece mal, es actuar en el efecto en ellas. Y aquí nos dice que no. La manera de corregir las distorsiones es dejando de creer en ellas y depositando nuestra creencia en la verdad. Dice, no puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. El otro día me pasó una cosa muy divertida en el Facebook, que a veces me meto y escribo, y alguien se había dispersado la mente diciendo que la naturaleza era una creación de Dios, los animalitos eran una creación de Dios. Y yo le dije, Dios no pudo crear lo que cambia, lo que perece, lo que Dios no puede creer. Y hay alguien que en la conversación dice, yo decreto que eso sea la creación de Dios y afirmo y creo en eso. Pues vale, ya ese decreto ya lo hicimos cuando venimos al mundo, no hay que ratificarlo. Cuando venimos al mundo ya dijimos que eso lo había creado Dios y le echamos la culpa, pero
no tienes que volver a hacer ese decreto. Ahora es que tienes que aprenderte que no lo hizo Dios. Pero dice aquí, igual que entonces no conseguiste que lo que tú querías fuera verdad, ahora dice, no puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. La verdad no depende de lo que tú crees, la verdad depende de ella misma. Dice, si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. Mira ya, si permites que, si estás dispuesto a aceptar que es verdad todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. Con tal de que tú decretes que eso es verdad, en verdad, verdad es para ti, independientemente de que sea o no verdad. Tú decretas tus verdades, que es como está hecho este mundo, y ya está, vives con tus propias verdades, que es donde empieza el conflicto con otro que tiene otras verdades diferentes, ¿verdad? Continúa diciendo, la verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Mira qué frase para quedarse en ella. Cómo me gusta, porque además no te señala a ti, dices tú, dice, la verdad supera todo error, un punto de entrada. La verdad supera todo error, no entra ni en conflicto. Y aquellos que viven inmensos en el error, ¿quién serán? Me gusta mucho como el curso dice aquellos, y no dice tú que vives inmenso en el error. Pues todos los que creemos que somos un cuerpo, que andamos vestidos, que andamos comiendo, durmiendo, muriéndonos, todos los que andamos inmersos en el error y en la vacuidad, jamás pueden encontrar consuelo duradero. ¿A qué nos suena? Y este párrafo final es muy bonito, dice, cuando percibes correctamente lo que ves, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás. Hay una frase de las lecciones que a mí me volvía loco que decía, de ti depende la salvación del mundo. Y yo decía, pero bueno, no depende de mí. Anda que no lo dice a veces el curso. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Y mira lo que dice a continuación. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. ¿Qué hacía Jesús para curar enfermos? Como los veía como los hijos de Dios, esa confianza que tenía en ellos, en su santidad, en su impecabilidad, la ofrecía de manera que ellos la podían aceptar y sanarse, porque al final del párrafo dice, esta es la curación que el milagro produce. Aquí nos dice clarísimamente el mecanismo de los milagros que Jesús hacía. Nosotros tenemos que hacer otro de momento, pero bueno, en parte le podemos también facilitar, que es la verdadera caridad, cuando tú tratas de ver o ves a una persona más avanzada de lo que en el tiempo está, le llevas hacia donde, le llevas a ese nivel en el que tú te estás viéndolo. Voy a volver a leer porque es muy bonito. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás. Cuando nosotros estamos pidiendo al Cristo, dame tu visión, quiero ver esto como tú lo ves. Cuando estamos haciendo esa apertura de nuestra mente para irnos a vivir a la mente recta y aceptamos la visión del Cristo, inmediatamente empezamos a ver las particularidades de esa persona que antes creíamos que era aterradora y estamos viendo, entonces estamos cancelando nuestra percepción errónea y las de los demás. Puesto que los ves tal como son, les ofreces a tus hermanos tu aceptación de la verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos y puedan dejar de comportarse alocadamente. Esa es la curación que el milagro ofrece. Los conceptos de este curso son completos. No podemos, diciendo que soy un poquito envidioso o un poquito avaro, si sentimos avaricia, si sentimos lujuria, lo sentimos. O somos amorosos o somos asesinos. No hay términos medios. Y habla de la inocencia, que le pasa igual. La inocencia tiene que ser
completa y usarse todo el tiempo, cuando se usa todo el tiempo, se transforma en sabiduría, porque se sitúa en la percepción recta, que es la percepción que ve solo las cosas creadas y no las ilusiones. Tenemos miedo, y apareció el miedo a Dios cuando nosotros creímos que habíamos usurpado su capacidad de crear y la estábamos usando falsamente. Ahí apareció nuestra dispersión, ahí apareció nuestro miedo, ahí perdimos nuestra libertad, porque imaginamos que teníamos una voluntad diferente de la de Dios y la nuestra. Nosotros usurpamos una voluntad que no era la nuestra y entonces perdimos nuestra libertad. Por eso nadie aquí puede ser libre. Bueno, y la manera de corregir las locuras que tenemos aquí es dejando de creer en ellas, no actuando sobre ellas. Nos interesa a todos ver con los ojos de Cristo a nuestros hermanos, porque cuando nosotros vemos con los ojos de Cristo a nuestros hermanos, dejan de ser enemigos para entrar a formar parte de lo que nosotros somos. Percepción y conocimiento. Hasta mañana, un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros que me seguís y me escucháis.